Gracias, buenos días. De hecho, más bien gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, gracias a todos los que están conectados en este momento a esta videoconferencia. Espero sea de su agrado. Vamos a charlar acerca de esta propuesta que hemos ido desarrollando aquí en el Instituto acerca de salud mental forense y en algunos tópicos en específico, así como algunas de las actividades que hemos hecho en el área a lo largo del año anterior y este año. Y bueno, obviamente también tendremos algunos anuncios que hacerles para aquellos interesados en el área y que esperamos puedan acompañarnos en otros eventos que también estamos por realizar. Cuando hablamos de psiquiatría y psicología forense, y de hecho comenzamos a hacer una búsqueda en internet, a veces llegan a salir este tipo de cursos acerca de cómo poder determinar si alguien puede llegar a cometer un acto delictivo o una conducta violenta, como en este caso sería una violación, y se ofrecen características específicas en el caso del rostro, por ejemplo, en esta propuesta que encontramos en internet de características morfológicas del violador. Y este es un claro ejemplo de cuando no se está tomando en cuenta los avances en cuanto a ciencias forenses, en cuanto a las ciencias médicas, a las ciencias de la conducta, porque esto es imposible. En realidad, determinar que alguien con ciertas características de rostro pueda ser un agresor sexual, en este caso, es una conducta que no podemos predecir con base en rasgos, e inclusive esto podría ser una condición de discriminación como tal. Otras aproximaciones que hemos encontrado en internet cuando buscamos acerca de psicología o psiquiatría forense es, por ejemplo, este curso que también se oferta en las redes, acerca de adictos al crimen, asesinos en serie, psicópatas y agresores sexuales hiperviolentos. Y pues bueno, ahí yo siempre he dicho que la única hiperviolencia que conozco son las películas de Quentin Tarantino. En realidad no hay como más hiperviolencia que yo conozca. La violencia es como tal un fenómeno. Y desgraciadamente este tipo de estigmas llegan a también a generalizarse, sobre todo en los trastornos psicopáticos, ¿no? Como si en realidad todos los psicópatas fueran lo peor de este mundo, de este universo. Y bueno, eso es nada más lejos de la realidad. Esta es una buena aproximación de acuerdo a la publicación que se hizo de la ciencia en contra de los asesinos en serie, de la mente criminal. Desgraciadamente, no sé ahí asesoría en cuanto a marketing, pues bueno, cargaron también de estigma, ¿no? Con alguna imagen ahí un tanto en cuanto a Hannibal Lecter, este personaje famoso de Thomas Harris, que es como el prototipo de Hollywood para la psicopatía, ¿no? Y en realidad, pues no todos los psicópatas son caníbales ni llegan a cometer actos delictivos. Este es otro intento que creo que también es bastante adecuado, sin embargo, lamentablemente la presentación también se carga del estigma, de la parte hollywoodense, de la parte del morbo, y comenzamos a distanciarnos como tal del hecho de tener una aproximación adecuada en cuanto a la psicopatología, en cuanto a estigmatizar a aquellos que padecen un trastorno mental, como si todos llegaran a tener algo de peligrosidad o un indicador o rasgos, como llegaba a decir Foucault, al respecto de que se ha buscado el estigma, el rasgo o la característica psicopatológica para poder determinar ciertos actos delictivos. Y eso, desgraciadamente, va en contra de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Y digo desgraciadamente porque se sigue esta práctica realizando, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que cambiar, y justo en ese punto va la propuesta que estamos desarrollando. Porque si hablamos de padecer un trastorno mental, esta frase de la Asociación Psiquiátrica Americana, que salió el año pasado, creo que es algo muy certero. En realidad, el padecer un trastorno mental no es algo por lo que tengamos que sentirnos avergonzados, ¿no? Es una condición médica, como cualquier otra enfermedad. No le llamamos enfermedad directamente porque no conocemos la causa directa, no hay una asociación A más B igual a C, sino que prácticamente los trastornos mentales todos son multifactoriales y tienen distintas presentaciones con dependencia de otras variables que puedan existir.
Por lo tanto, se les denomina trastornos mentales justo por eso, porque no tenemos en específico la causa. A lo mejor algunos deberían de cambiar, como lo podría ser dependencia al uso de sustancias. Sabemos específicamente que antes de la sustancia no existía la condición, la enfermedad, y posterior al consumo de la sustancia ya existe. A lo mejor eso sí podría cambiarse a enfermedad, y otras condiciones ya como tal que tenemos algunas asociaciones puntuales, como Corea de Huntington, síndrome de Down, etc. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es justo que no hay como tal una asociación directa de que el hecho de padecer un trastorno mental condicione a generar conducta delictiva. Inclusive más adelante en la charla hablaremos en el específico de la conducta antisocial, que también hemos considerado necesita cambiarse como tal. Muchas veces me han preguntado, bueno, y desde el área que tú estás desarrollando, que tú estás investigando, ¿cuál sería entonces la diferencia entre psicología y psiquiatría forense? Y en realidad yo considero que un psiquiatra con un entrenamiento en el área forense y un psicólogo con entrenamiento clínico y con entrenamiento en el área forense no difieren absolutamente nada en la práctica. Que en realidad al hacer una pericial va a enfocarse en el específico de realizar un dictamen, de hacer una evaluación clínica y de determinar la existencia o no de algún trastorno mental en una condición determinada, sobre todo en un debido proceso. Tal vez la única diferencia que podría existir en estos dos en específico profesiones ya con este entrenamiento sería que los psiquiatras podemos, como el área médica, realizar una aproximación desde la psicofarmacología. Sin embargo, creo que esta lucha entre psicología y psiquiatría, y sobre todo el ámbito forense, no tiene el mayor sentido. Lo que deberíamos de hacer es generar como tal áreas de interdisciplina que nos permitieran colaborar como se hace en otras áreas para poder generar conocimiento. Y aquí vuelvo a repetir, para la salud mental forense, un psiquiatra con entrenamiento en psiquiatría forense y un psicólogo con entrenamiento en área clínica y con entrenamiento en área forense, es decir, el psicólogo necesitaría esas dos en específico y el psiquiatra solamente la de psiquiatría forense, son exactamente iguales ante el desempeño de la justicia, ante el rendir una pericial. Y creo que podríamos inclusive colaborar de forma más eficaz porque necesitamos cambiar en muchas de las ocasiones la forma en la que evaluamos algunas condiciones, ¿no? Y vamos en específico a lo que sería la evaluación forense. La evaluación, según Echeverrúa en 2011, difiere, o más bien se diferencia, mejor dicho, depende del área en donde se realiza una evaluación. Si hablamos de una evaluación clínica, todos aquellos que nos hemos dedicado a la atención de pacientes, de personas con discapacidad psicosocial, y más adelante voy a especificar por qué me refiero con esa determinación a esta población. Sabemos que en una consulta clínica el objetivo es un diagnóstico y un tratamiento. La persona está poniendo en nuestras manos una evaluación, es sincera, la demanda es de forma voluntaria, ¿no? La evaluación que realizamos es global, es en específico determinar una aproximación diagnóstica para tener una resolución de tratamiento, es decir, como un pensamiento médico como tal. Y el destino de esa evaluación es directamente el paciente. Llegamos a realizar, como lo marcan en distintos países, y lo refiero así porque me parece que sí hay gente conectada desde Colombia, de la Universidad de Medellín. En todos los países, la práctica psiquiátrica, tenemos que realizar una historia clínica, un expediente clínico, llevar algunas notas cada vez que se evalúe un paciente, que tengamos una consulta posterior para la evolución. Y el destino de esa evaluación, de ese actuar, es específicamente el paciente. Ahí existe un secreto profesional. Cuando nos trasladamos al ámbito forense, en realidad el destino como tal no es el paciente. El destino es la audiencia, es el juez, es el conjunto de abogados que están en el proceso, es probablemente la contraparte del proceso, es aquellos que intervengan dentro de una evaluación como un jurado tal vez.
lo que le confiere un poco la diferencia al respecto de qué temas se pueden abordar y qué no. Pero en el específico también le confiere una gran dificultad, como lo podría ser la posibilidad de una simulación, porque estamos hablando de que una persona que está sometida a una evaluación forense puede simular o disimular algunos síntomas, y dependerá de la pericia del psicólogo o del psiquiatra forense determinar si es una simulación o estamos ante la presencia de alguien que padece algún trastorno mental en específico. Y aquí va a depender del derecho en el que nos enfoquemos, ya sea civil, familiar o penal, entre otros, cuál va a ser el objetivo. No será lo mismo una inimputabilidad que una interdicción, y bueno, más adelante hablaremos también algunos puntos al respecto que desde la salud mental forense tenemos en cuanto a opinión. En específico aquí, lo que se evalúa de forma muy detallada es el estado mental de nuestro evaluado. Es decir, al momento de la pericial y sobre todo en una retrospectiva, si estamos ante alguien que probablemente realizó alguna conducta delictiva, es decir, cometió un hecho delictivo, un delito, tendríamos que hacer una evaluación retrospectiva de cómo estaba en ese momento el estado mental, infiriendo de la evolución de un padecimiento, ¿no? O sea, aquí es donde la pericia clínica en el ámbito forense es necesaria. Por eso el psicólogo requiere de, antes de dedicarse a psicología forense, una experiencia clínica rica, en entender que no es un checklist. Y en el caso de psiquiatría, ya con la práctica posterior a esos 4 años, entender cómo es el ámbito judicial, cómo se dicta una pericial como tal ante su CIA. Y otro punto es que aquí no existe un secreto profesional. Sí hay datos que a lo mejor no se van a plasmar en una pericial o no se van a rendir en una pericial, en un juicio oral. Sin embargo, el secreto profesional aquí no existe. Todo tiene que ver con el proceso. Entonces también limita un tanto las circunstancias que podamos evaluar o no, y también los estudios que podamos pedir. Los psiquiatras, dentro de una evaluación clínica, a veces llegamos a solicitar estudios de neuroimagen, electroencefalogramas, estudios hormonales, un perfil tiroideo, por ejemplo, que probablemente en una pericial no podamos realizar bajo la premura de una acción pronta de la justicia. Por lo tanto, si tomamos definiciones ya estipuladas a lo largo de la historia de estas disciplinas, podemos hablar que psicología forense es la aplicación o extensión de los principios y los datos psicológicos a los problemas relativos de los seres humanos que se encuentran involucrados en una conducta delictiva, ya sea como víctimas, victimarios o testigos, y que se encuentran además en un proceso legal dentro de un órgano de impartición de justicia. En muchos países también el actuar del psicólogo forense es la aplicación de pruebas en específico, de algunas baterías diagnósticas, ¿no? Como lo podrían ser baterías para determinar coeficiente intelectual, para determinar ciertos rasgos de personalidad, o para ver algunas funciones como lo podría ser la neuropsicología forense, que es una disciplina todavía incipiente en algunas áreas del mundo. Desgraciadamente no se les da el espacio como tal de que pueden hacer o emitir un diagnóstico, ¿no? Y entonces es ahí donde a veces se origina esta lucha que yo considero un tanto hueca, vacía e innecesaria entre psicología forense y psiquiatría forense. Psiquiatría forense, lo definía el doctor Julio Arboleda en 2006, es la rama de la psiquiatría que trata con los tópicos que surgen en la interfaz entre la psiquiatría y la ley y con el grupo de delincuentes que padecen de un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales. Yo solamente agregaría a esta definición del doctor Julio Arboleda, un psiquiatra forense bastante destacado a nivel internacional y un profesor emérito, que también se puede realizar investigación. Es decir, no solamente la psiquiatría forense se tiene que dedicar a la emisión de un dictamen o a un actuar dentro del proceso judicial. También podemos realizar investigación como lo hay en muchos países, como podrían ser maestrías, doctorados, con un enfoque específico a dar respuesta en esta coyuntura que existe, sobre todo en el caso del ámbito penal, por ejemplo, ¿no? Y es entonces donde vamos a empezar a dividir un poco esta charla, porque hemos planteado que la salud mental forense, antes de mostrar la definición que estamos postulando, que ya fue publicada en un libro aquí en México, recientemente salido a la venta, desde la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM,
Consideramos que tiene dos divisiones básicas la salud mental forense. Una es el sistema jurídico y otra es el razonamiento científico forense. Primero vamos a hablar del sistema jurídico. Para nosotros sería la aplicación de la salud mental forense en el diseño, la implementación, el análisis y la enseñanza de la legislación, las normas y los agentes o instituciones que hacen al derecho que rigen un determinado territorio. Y también aquí cabría lo internacional, porque si no, ¿dónde entrarían estas convenciones, estos tratados firmados por cada estado? Por lo tanto, en la salud mental forense es este dinamismo establecido entre el actuar judicial, la legislación, la jurisprudencia, este dinamismo que existe también acoplado dentro de su actuar, insertar la práctica de psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales que se dedican al ámbito forense, y vuelvo a repetir, sobre todo en el específico de dar respuestas en el ámbito de investigación. Si nos trasladamos al ámbito internacional, existen los objetivos de un desarrollo sostenible, en el cual el tercer objetivo ha sido el de salud y bienestar, que engloba también la parte de salud mental. Pero si vemos también hay otros muy necesarios dentro de estos objetivos que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, como la paz, la justicia, unas instituciones sólidas, ¿no? El que tengamos una reducción de las desigualdades. Y que creo que justo estas tres en específico, es decir, el objetivo 3 de salud y bienestar, el 10 de reducción de las desigualdades y el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, son las que tiene que ver la salud mental forense y que puede dar resolución sobre todo en esta interacción. Porque cuando hablamos de derechos, algo que nos compete, que tenemos que entender todos, es que existen los derechos humanos, ¿no? Y que sobre todo en el específico del área de salud mental, tenemos que entender que desde hace ya años existe la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un antecesor de ellos son los derechos de las personas con trastornos mentales, pero la convención es la que rige actualmente y que ha empezado a permear en muchas áreas para cambiar este modelo médico rehabilitador por un modelo más biopsicosocial y de derechos humanos de las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual que competen a la salud mental. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque, bueno, con independencia de cómo se relaciona el derecho en cada uno de los estados desde cada país, pues en el caso específico de México, los convenios, las convenciones, los tratados firmados al respecto de derechos humanos están elevados a rango constitucional, es decir, nuestra Carta Magna y los derechos humanos es lo primero que tenemos que obedecer y posteriormente el resto, ¿no? Y no pueden haber instrumentos legales en el país, en el específico de México, que se contrapongan a estas convenciones, a esta Constitución, ¿no? De ahí deriva mucho la tarea de la Suprema Corte de Justicia, revisar esta inconstitucionalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, está por encima inclusive de la Ley General de Salud, lo que establecería que tenemos que respetar estos derechos por encima de lo que dicta la Ley General de Salud de nuestro país. Y vamos a hablar en el específico aquí de capacidad, porque a veces mete ruido hablar de discapacidad, porque no logramos concatenar una misma palabra que para las disciplinas de las ciencias jurídicas y las ciencias médicas tienen dos connotaciones completamente distintas. Entonces, si hablamos de capacidad en el derecho, tenemos que entender que existe autonomía y capacidad, ¿no? Y la autonomía es un atributo del sujeto como ser con potestad de estar en vida, dándose a sí mismo el sentido y la norma de la existencia, es decir, el derecho en la autonomía supone una aptitud de autogobierno y la capacidad o competencia, y depende mucho de la semántica que ocupemos, se entiende como la aptitud para desempeñar una tarea y tiene su origen en esta relación de las teorías psicológicas, es decir, las teorías de la conducta y del derecho. Y si hablamos, por ejemplo, en el caso de alguien con discapacidad psicosocial, es decir, un paciente en un ámbito hospitalario de consulta externa de salud mental, pues son las tareas a realizar en la toma de decisiones respecto al diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de su enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí ya estamos empezando a mezclar la parte de cómo lo entiende una y cómo lo entiende otra. Pero algo muy distinto es entender la capacidad jurídica. Que la capacidad jurídica es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. O puede entenderse como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Y básicamente
el doctor Carpizo en este diccionario jurídico que se escribió desde 1982, brillantemente está definido como capacidad de goce y capacidad de ejercicio, no tiene una connotación de que pueda perderse. Es decir, la capacidad jurídica se da por el simple hecho de que el ser humano existe. Yo estoy reconocido en un estado y ese estado me da como tal la posibilidad de que yo sea sujeto de obligaciones, pero también tenga derechos. Por lo tanto, mi capacidad jurídica tiene que permanecer desde mi nacimiento hasta mi muerte, ¿no? Y es, si nos trasladamos a los derechos humanos, el igual reconocimiento ante la ley, la capacidad de tener un juicio, la capacidad de acceder a la justicia, de una libre expresión, etcétera, ¿no? Es algo muy básico, muy fundamental del ser humano. Por lo tanto, no tiene nada que ver la capacidad jurídica con la capacidad cognitiva o la capacidad transitoria que evaluamos dentro de la salud mental. Me van a decir, bueno, se puede llegar a alterar con distintos procesos de trastornos mentales, ¿no? Sí, pero estamos hablando de una alteración transitoria, la cual no tiene por qué modificar la capacidad de alguien de tener capacidad jurídica, valga lo que acabo de decir. Es decir, esto no tendría que estar en ningún momento a pelea, ¿no? Todos tenemos que tener un reconocimiento de una capacidad jurídica, sobre todo en el específico de la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio a lo mejor puede modificarse en algunos puntos, pero la capacidad de goce es fundamental que todos la tengamos. ¿Y cómo evaluamos capacidad dentro de psiquiatría? Pues bueno, estamos hablando de que ya lo he estipulado igual desde el 82, pero Applebaum y Road, se puede evaluar por 4 áreas, ¿no? Expresar una lección, como lo puede ser evaluar el lenguaje, evaluar el entendimiento, que compete a evaluar qué tanta introspección tiene el evaluado, evaluar el razonamiento de esta persona, qué tanto aplica la lógica, y evaluar la apreciación, es decir, valorar la importancia que puede tener para él, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, capacidad en el ámbito de salud mental es un constructo dimensional que puede cambiar por diversas circunstancias, que no tiene nada que ver con un derecho que se ha ganado la humanidad de capacidad jurídica de goce. Y en el específico, por ejemplo, en la Asamblea General de Medicina en 2006, a nivel internacional, se hizo una declaración sobre los problemas éticos de pacientes con enfermedades mentales, y en uno de ellos se dice que si no existe fallo legal de incapacitado, es decir, lo que en México se llama interdicción, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos deben ser tratados como si fueran capacitados legalmente, y tiene todo el sentido, porque estamos hablando de que tenemos que respetar la voluntad del evaluado que tenemos frente a nosotros, del paciente en un contexto clínico. Y bueno, aquí ya tendremos que emitir a lo mejor un proceso de reflexión al respecto de un fallo legal de incapacitado, para lo cual más tarde los invitaré a otra sesión que se dará hoy por la noche aquí en el instituto. Sin embargo, tenemos que entender que así como en salud mental comprendemos que la capacidad de un paciente al momento de la toma de decisiones para el tratamiento, para un internamiento, para el correcto desempeño de su vida de acuerdo a su propio juicio, puede ir cambiando acorde a cierto tipo de padecimientos, porque no todos los padecimientos alteran la capacidad, es decir, el juicio en específico. Pues tendríamos que respetar lo que nos dicen, ¿no? No quiero el tratamiento, pues no quiero el tratamiento. Y aquí es donde entra ya más los modelos de discapacidad que se han abordado a nivel internacional a lo largo de la historia, ¿no? Que arrancamos desde el de presidencia, en donde este modelo se basa en la caridad, en la capacidad de decir, ay, pobre persona, le voy a dar, le voy a nutrir de lo que le hace falta, le voy a proveer de los recursos necesarios para que pueda tener un desarrollo, un hogar protegido, un trabajo protegido, ¿no? Pero es desde la misericordia, imposibilitando también la decisión. Cuando hablamos del modelo de discapacidad médico rehabilitador, el objetivo ahí es retirar los síntomas, curar, ¿no? Y bueno, también aquí si hay alguien en el foro de defensor de derechos humanos y sobre todo abogados que no sean del área de salud mental, pues también compréndanos a los médicos, ¿no? O sea, el razonamiento médico es, tengo un síntoma y lo curo. Ese es mi objetivo. Es una aproximación diagnóstica para curar o para tratar de rehabilitar o
modificar una condición que impide que una persona se sienta bien como tal. Pero el específico aquí en el médico rehabilitador es eso, curar o dar la mejor calidad de vida con base en tratamientos. Cuando hablamos del social, es un extremo en el que la discapacidad depende exclusivamente de la sociedad al no relacionarlo con un posible alteración de la capacidad dada por un trastorno mental. Entonces es el otro extremo, ¿no? El médico rehabilitador sería esta área en donde todo lo reducimos a neurobiología y el social todo reducimos a el ámbito, el ambiente y no vemos la parte médica. Pero cuando vemos el modelo de discapacidad de derechos humanos, no es que englobe ambas, B y C, sino que es lo que por la Declaración Universal de Derechos Humanos, esos 30 derechos humanos que han costado literalmente lágrimas, sudor y sangre a la humanidad, se busca que tengamos en acceso todos los seres humanos con independencia de en qué estado vivamos, a dónde nos movamos, cuáles sean nuestras características de raza, género, circunstancia, estado socioeconómico, civil, opinión política, religiosa y sobre todo en el caso de minorías, condición de género, minorías sexuales, gente con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes. Entonces, es el acceso como tal a los derechos humanos con independencia de padecer algo, ¿no? Entonces, no está peleado con lo médico. Hay el derecho a la salud, el derecho a una seguridad social, que provee también de la facultad para poder accesar a una atención en salud. Pero también hay que modificar el entorno. Es decir, mucho de lo que depende de la discapacidad en distintos ámbitos es lo que la sociedad plantea. Y vamos a más detalles. Las personas con discapacidad, según esta Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, el enfoque aquí es impedir estas barreras para que estas deficiencias que se llegan a tener físicas, mentales, intelectuales o sensoriales no les impidan poder desempeñarse en igualdad de condiciones que el resto que no las padecen. Por eso, discapacidad psicosocial, que también en algunos lados le llaman discapacidad mental, sin embargo, el mejor término es discapacidad psicosocial, es un término más incluyente, se le denomina la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que da cuenta de su pleno desarrollo y convivencia social, es decir, hay una diversidad funcional, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Por lo tanto, englobaría a todos aquellos que padecen un trastorno mental, ¿no? Y la discapacidad intelectual, en el mismo argot, sería esta característica, se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, es decir, en una diversidad funcional y, al igual que la definición anterior, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, no están peleados los conceptos. La discapacidad cognitiva que puede generar padecer un trastorno mental es con dependencia de la gravedad del trastorno, ¿no? Y creo que ahí todos los que nos dedicamos a salud mental estamos de acuerdo. El término discapacidad, sobre todo en el ámbito de derechos humanos y del derecho, tiene que ver con estas características que al interactuar con barreras sociales impiden un adecuado funcionamiento y un acceso a los derechos humanos. Entonces, justo cuando empezamos a abordar derechos, hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que inclusive tiene su protocolo facultativo desde que fue emitido. Y aquí cabe la pena destacar que en México ha sido no solamente alguien que ha ratificado la convención, sino que ha sido promotor de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Hemos tomado un tanto la bandera para poder defender estos derechos a nivel internacional. Y cuando hablamos en específico sobre cuáles son los artículos más relevantes, siempre va a salir el artículo 12, ¿no? Que ese
a muchos teóricos les parece que es el corazón de la convención, ¿no? Porque habla de un igual reconocimiento como persona ante la ley, porque habla del reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y de que se tienen que establecer salvaguardas adecuadas y efectivas en la ley de cada estado. El 13, que es el acceso a justicia. El 14, que es la libertad y seguridad de la persona. Y el 19, que es el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. Y el 25, que es el derecho a la salud. Vamos a ver un poquito más de esta convención. El artículo 1 nos dice que esta convención tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El artículo 14 nos habla de esta libertad y seguridad de la persona. Entonces, los estados partes firmantes que se han comprometido a defenderla asegurarán que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona y no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad. Ojo, ahí nosotros como Estado, México y muchos otros países, tenemos las observaciones, sobre todo de los comités de derechos humanos a nivel internacional, de que sigue existiendo el concepto de inimputabilidad y a veces se abusa de él, como lo haremos un poco más tarde, y de hecho se hace una privación ilegal de la libertad de una persona con discapacidad psicosocial. El artículo 5 habla de la igualdad y no discriminación, ¿no? Donde se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Es decir, no tenemos por qué tener instrumentos específicos separando a la población de personas con discapacidad psicosocial, como si estuviéramos hablando del siglo antepasado, en donde tienen que estar aparte del resto. Los estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación. Y no se considera discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de derecho de las personas con discapacidad. Y bueno, aquí en un glorario, yo creo que a nivel internacional, muchos de aquellos que padecen un trastorno mental sufren discriminación inclusive al momento de solicitar un empleo, ¿no? Porque cuando van y llenan una solicitud y se les hace una evaluación, en muchas áreas a nivel internacional, al momento de revelar, bueno, padezco esquizofrenia, padezco trastorno bipolar, padezco TDA, padezco psicopatía, no, pues no lo voy a contratar porque es peligroso, qué tal que aquí me empieza a matar a la gente, qué tal que, no, pues ¿qué creen? No es apto para el puesto, ¿no? Y se dan muchos argumentos cuando el punto fundamental es discriminación por parte de padecer un trastorno mental. El artículo 15, pues bueno, la protección contra la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, que ahí afortunadamente se ha avanzado a nivel internacional. Actualmente en México está prohibido tener cuartos de aislamiento, ¿no? Y la sujeción gentil y la sujeción química son los últimos recursos después de una intervención para no llegar a esa intervención, sobre todo en una dinámica de una conversación, ¿no? El artículo 19 es el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y este es muy importante, porque las personas con discapacidad psicosocial no tienen que estar en guetos, no tienen que estar en lugares apartados de la sociedad como si se tratara de una población que puede poner en riesgo al resto. El 27 es que tengan acceso a trabajo y empleo, y no un empleo protegido, sino un empleo como el resto de las personas, no algo especial o algo en la que pues, hay que tener ciertas condiciones. Y a un nivel de vida adecuado y protección social, ¿no? Que estamos hablando de derecho a la salud. Y el 29, la participación en la vida política y pública. Ojo, a veces caemos en el error de discriminar por razón de discapacidad psicosocial a alguien que no pudiera ser elegido, no pudiera ser votado porque padece un trastorno mental, y eso es discriminante. Y bueno, la respuesta que tuvo la Asociación Psiquiátrica Mundial, la WPA, en la presidencia anterior del doctor Dinesh Bugra, ante esta convención y a esta solicitud de la psiquiatría a nivel mundial, fueron estos Bills of Rights for Persons with Mental Illness, que postuló y solicitó firmar a distintas asociaciones a nivel mundial
en donde, como pueden ver, son los derechos que se solicitan dentro de la convención, e inclusive hay unos que para probablemente algunos colegas sean como muy de avanzada, muy de vanguardia, ¿no? El derecho a votar y a ser electo, ¿no? Uno fundamental es al ser reconocido igual ante la ley como otros ciudadanos, y el derecho a una protección completa por las leyes, el derecho a ser libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como castigo, tortura, el derecho a la confidencialidad, a tener hogar, a vivir independiente, a tener educación, entrenamiento. Y aquí están las asociaciones. Orgullosamente puedo decir que la Asociación Psiquiátrica Mexicana firmó esta propuesta. Sin embargo, creo que también hacen falta a lo mejor otras sesiones que, pues como ustedes verán en la tabla, no están, ¿no? Y no voy a ahondar al respecto. Hay algunas que no han firmado esta convención porque su Estado también no promueve como tal los derechos humanos. ¿Cuál fue la respuesta de la OMS ante esta solicitud de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad? Quality Rights. ¿Y a qué se refiere Quality Rights? Es un instrumento para que la atención en salud mental sea de calidad y de respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial. Y es un instrumento que permite evaluar a nivel local, estatal y de país cómo se está ejerciendo la salud mental en cada uno de ellos. Y también es una aproximación de los derechos humanos para el personal que estamos insertos en el proceso de atención en salud mental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que extrajo la OMS para esta propuesta de Quality Rights de la Convención? El derecho a un nivel de vida adecuado y a protección social, al de goce de una salud física y mental del más alto nivel posible, el del ejercicio de la capacidad jurídica y de la libertad personal y la seguridad de la persona. Vean cómo el corazón de la Convención está inserto en Quality Rights, ¿no? Y es posible, no es algo que no podamos realizarlos, que damos atención a salud mental en algún estado. La protección contra la tortura y tratos o penas crueles y el derecho a vivir en forma independiente, a ser incluido en la comunidad, ¿no? Y bueno, este es nada más un ejemplo de cómo están, ¿no? De acuerdo a cada derecho se establece un estándar y luego criterios, se hacen entrevistas, observaciones y acorde a ello se ve cuáles son los cumplimientos en específico de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado. El estándar 1 es la infraestructura que se encuentra con las condiciones físicas del hospital, por ejemplo, psiquiátrico, y si la infraestructura se encuentra en buen estado de conservación, si permite el acceso a personas con discapacidad física, si hay buena iluminación, si dispone de medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, es respetar los derechos humanos desde lo que hacemos, no es inventar el hilo negro, no es encontrar el agua tibia. Y bueno, aquí estos me los voy a saltar por razones de tiempo para ahondar en otros procesos. Cuando hablamos del nuevo sistema de justicia penal en México, que bueno, le seguimos diciendo nuevo cuando ya tenemos buen rato con él, sabemos que ahora en México ya tenemos un sistema penal acusatorio adversarial que se basa, digamos que el cambio fundamental ya no es un sistema mixto, sino que es un sistema oral, pero aquí quiero llamar la atención sobre todo de que estamos ante un derecho de acto, no de actor, sobre todo en el ámbito penal. Y ahí es donde a veces se contrapone un poco los constructos de inimputabilidad. Actualmente en el derecho penal pues tenemos esto de que el proceso penal inicia con una denuncia o querella y ahí un consejo, no digan demanda penal, eso no existe, sino que es denuncia o querella. Se hace una autoapertura de carpeta de investigación, que también es otro pleonasmo, pero bueno, se hace la apertura de la carpeta, se hace una audiencia inicial. ¿Y cuál es la salvedad? Que se pretende que el proceso en el que se evalúa una justicia sea pronta y expedita y no todos lleguen hasta el proceso final de una ejecución de sanción, sino que tengan medidas alternativas, es decir, medidas cautelares, ¿no? Y para eso se han establecido las unidades de medidas cautelares y de supervisión a nivel nacional que evalúan que se puedan cumplir estas medidas que han estipulado los jueces en cada proceso, ¿no? Y esto es con independencia de si es justicia para adultos o para adolescentes, sobre todo aquí en México, tienen sus distintos procesos, sus distintas leyes, pero se amparan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces,
Ahí se hace una revisión de riesgo procesal y pues bueno, ya se formula la imputación y se ve si hay una reparación de lo que se cometió, porque estamos, reitero, es evaluar el acto, no el actor. Y bueno, se puede accesar a no estar en cárcel, ¿no? Ahora, los delitos que la mal llamada prisión preventiva oficiosa, que no debería existir prisión preventiva oficiosa, solamente son aquellos delitos que son cometidos con violencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos aproximamos justo en este punto al razonamiento científico forense. Va a decir, bueno, ya le cortó a lo penal, no, ahorita lo vamos a retomar. Para nosotros sería la aplicación de la metodología científica con la intención de generar conocimiento mediante la resolución de incógnitas en el estudio de las conductas delictivas y su probable relación con trastornos mentales. Entonces, cuando hablamos en específico de las ciencias forenses, todos entendemos que existe criminología, criminalística, ¿no? Ya los que más estamos un poquito insertos, sabemos que existen otra relación con otras como genética, toxicología, ¿no? Medicina legal, psicología, balística, fotografía y antropología. Y faltan muchas, ¿no? Y propositivamente también opongo el derecho, porque hay quienes dicen que es una interrelación, no es parte de las ciencias forenses, y bueno, ahí habría que determinar si es cierto o no. Pero, si se dan cuenta en esta interacción con estos ejemplos, pareciera que pues psiquiatría no tiene mucha cabida, ¿no? Que está como afuerita. Entonces, pues como ya está psicología en ciencias forenses, pues ya, ¿para qué le damos cabida a psiquiatría? Si pues con que tengamos una es suficiente. Cuando nos salimos del ámbito de ciencias forenses y vemos a la interacción entre psiquiatría y psicología forense, vemos que lo inicial en lo que interactúan es la pericial, ¿no? Entonces, no es raro que una pericial en un ámbito jurídico, ya sea penal, civil, mercantil, familiar, etcétera, hasta canónico, sea una interacción entre las dos disciplinas para realizar una pericial. Pero por fuera también nos relacionamos con investigación. Lo que falta es esta interacción que tenemos entre ambas con las ciencias forenses. Por eso, cuando las agregamos y metemos investigación, tenemos como tal la propuesta de salud mental forense, en donde se puede establecer que todas las áreas de salud, de ciencias forenses, tengan una interacción con las otras disciplinas que competen a la salud mental. Entonces, aquí también inclusive estaría el derecho, obviamente. ¿Cuál es la definición que proponemos? Es una rama de la salud mental pública que se caracteriza por su visión inter y transdisciplinaria, ambas, y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos salud mental forense es esta interacción, esta interdisciplina, para ejercer una disciplina por encima de ellas, en donde el interés es el disminuir violencia, el acceso a salud, el disminuir delincuencia, para poder tomar no solamente un poco de ellas, sino todo de cada una de estas áreas, y poderle dar solución a lo que en México nos ha quejado en los últimos años. Estoy hablando de ya varios años en cuanto a violencia y delincuencia. Ahora, si hablamos del avance en ciencias forenses, en salud mental forense, pues tendríamos que ver muchísimo de lo que llega a suceder a nivel internacional, como por ejemplo esto de la neuropredicción del futuro arresto, que son intentos, esfuerzos de poder correlacionar variables de neuroimagen con conducta delictiva. Pero ojo, hace rato mencionaba yo derechos humanos de personas con discapacidad, y sobre todo específico discapacidad psicosocial. Si seguimos con la visión del siglo pasado de la personalidad criminal, cuando una conducta o un rasgo de personalidad inherente al ser humano lo lleva a cometer un acto delictivo y tratar de asociarlo con trastornos mentales o alguna función, pues estamos recayendo en discriminar y en asociar trastornos mentales con una conducta delictiva, y estamos literalmente cosificando a las personas, a reducirlas a una función en específico en un área, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener ahí porque no es el motivo de la charla. Ya les decía yo de la personalidad criminal, que viene desde Lombroso en 1878 como el criminal nato, que Pinatel se desarrolló hasta la personalidad criminal en 1981. Sin embargo, esto ha permeado a nivel internacional en que consideremos que la psicopatía, el trastorno antisocial, la sociopatía son exactamente lo mismo. Y no hay
concepto más erróneo que confundirlos. Esta parte de las neurociencias emanó sobre todo del caso de Phineas Gage, ¿no? Este trabajador ferroviario de 25 años de edad que al momento que le atraviesa una viga tiene un daño en la corteza prefrontal, sobre todo en el lóbulo frontal, y que antes de la lesión era moderado, responsable y amable, y después se volvió temperamental, impaciente y respetuoso, y tuvo un deterioro en la toma de decisiones. Sin embargo, bueno, pues eso nos puede explicar un poco qué áreas están comprometidas, o qué áreas tienen que ver con la conducta antisocial, la conducta delictiva, la conducta violenta. No, por tanto, tiene que ser una alteración en específico del área que tenga que correlacionarse con todos los delitos, ¿no? Porque si no estaremos viendo un cerebro computalizado, como si de áreas en específico se tratara. Y sí, las neurociencias tienen que seguir avanzando, el conocimiento tiene que seguir generando mayores incógnitas y mayores respuestas, sobre todo en el área de las neurociencias. Pero tratar de trasladar estos estigmas que decía Foucault de la psiquiatría hacia áreas en específico, de si se prenden o se prenden menos, se activan menos, si espacio-temporalmente responden antes o no, con una conducta antisocial, creo que le está desvirtuando como tal al ser humano y le están quitando todas las características alrededor. Porque inclusive ya estas áreas ya han avanzado en no tener algo localizacionista o asociacionista, sino que el cerebro es holístico y funciona todo en su conjunto, y si hay áreas que están lesionadas, entra todo el cerebro con plasticidad cerebral a poder remodelar, a poder interactuar, a poder sustituir ciertas deficiencias, ¿no? Pero estamos hablando de que todavía estamos viendo muy de lejos lo que sucede en la conducta humana. Y no todos son moléculas, ¿no? O sea, no todo se trata de le subo, le bajo un neurotransmisor y ya prevengo conductas delictivas o conductas antisociales. A pesar de que tengamos la teoría de los neurotransmisores que regulan conducta, estado de ánimo y función cognitiva, pues bueno, sí, eso nos permite estudiar sobre todo los trastornos mentales y ver las variantes de la conducta normal, pero no tenemos que psicopatologizar la conducta antisocial. Entonces, en el específico de la salud mental forense, los puntos clave a tratar en esta área pues es que neurobiología no es igual a reduccionismo, ¿no? No existe el gen guerrero, no existe el gen de la maldad, no existe el área específico de que un gen me conlleva a ser alguien violento desde que nazco, desde antes de que vaya a nacer, ¿no? Aldous Huxley seguramente estaría brincando en su tumba de contento si eso fuera realidad. La discapacidad psicosocial no tiene por qué ser algo discriminante, ¿no? El llamarle a alguien con discapacidad psicosocial no significa, oye, tienes una discapacidad por trastorno. No, discapacidad se enfoca en la necesidad de que accesen a los derechos humanos, a esta necesidad de interacción entre las disciplinas y a evaluar el ambiente y otras visiones sociales y antropológicas para complejizar y entender mejor. ¿Qué otros tópicos? Pues, ¿cómo se relaciona la salud mental forense con las clasificaciones diagnósticas? Tenemos la fortuna de que hace días se liberó la versión para el público de la CIE-11, ¿no? Y en específico salud mental, pues han habido ahí ya muchas opiniones sobre estos hallazgos de estas propuestas que todavía no están aceptados por la comisión, por la asamblea, que en un futuro se hará, pero que a nivel internacional seguimos haciendo estudios, ¿no? Y digo seguimos porque afortunadamente soy parte de eso aquí en México. Bueno, ahí también, ¿cuál es la relación de cómo va a cambiar, ¿no? En México hicimos un análisis legal que esperemos pronto salga publicado acerca de estos cambios que tienen los trastornos parafílicos y cómo aterrizan el sistema jurídico en México, ¿no? Y cuáles deficiencias encontramos. Otros tópicos son los trastornos psicopáticos a lo largo de la vida, y dije trastornos psicopáticos, no psicopatía, porque son varios. La evaluación de la capacidad, como les decía hace rato, y sobre todo hacer hincapié en que no es lo mismo capacidad en el ámbito de salud mental que capacidad jurídica en el ámbito del derecho. La relación entre consumo de sustancias y delitos, que desgraciadamente se llega a establecer como sine qua non, y no todos los que consumen sustancias cometen actos delictivos, y no todos los delincuentes consumen sustancias, y aquellos que consumen sustancias y cometen delitos, no todos tienen acceso a salud mental. El específico en imputabilidad, que ahorita voy a hablar un poquito más al respecto. Violencia y estigma, salud mental en personas implicadas en ámbito penal, neurociencia y salud mental forense, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del ámbito penal, en específico de salud mental forense, pues nos interesa mucho también desarrollar investigación en preliberados, en compurgados, en medidas cautelares, y la interacción entre nosotros y el derecho penal,
Porque uno de los mandatos que tiene la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es que capacitemos a los actores de justicia, abogados, jueces, ministerios públicos, evaluadores, supervisores, sobre todo en México, de este nuevo sistema de justicia penal, para que sepan de qué se habla cuando se habla de un trastorno mental y cómo no se relaciona con una conducta delictiva. Quitarle ese estigma de que tiene que padecer esquizofrenia, tiene que padecer algo por el hecho tan grave y violento que hizo. El ser humano puede ejercer conducta violenta. Y bueno, aquí hay algunas aproximaciones internacionales, como este gran investigador que es el doctor Sina Faisal, de cuáles son los datos de la reincidencia criminal a nivel internacional. Y en este artículo nos dice, pues no podemos comparar porque no hemos llegado a un punto en concreto de prácticas a nivel internacional, ¿no? Algunos lo evalúan de una manera, otros de otra, y pues no tenemos como tal indicadores específicos para saber cuál es la reincidencia criminal de la conducta. Otros de las terapias para poder disminuir como tal la conducta violenta, que aquí en México afortunadamente bajo el doctor Pablo Vázquez de PGR se han hecho esfuerzos grandes con buenos resultados de tratamiento con terapia cognitivo-conductual para reducir la violencia en población que ha cometido delitos. Entonces se está cambiando el paradigma, se está pensando distinto, ya no es el encierro y mucho menos las propuestas de penas de muerte que nada resuelven, ¿no? Y bueno, si hablamos del contexto a nivel internacional, pues bueno, este último reporte, resumen ejecutivo del Estudio Mundial sobre Homicidio en 2013 de la 1DC, nos habla de qué características estamos. Por ejemplo, aquí son cifras reportadas hasta 2012, de cómo en América, pues sobre todo en la parte de los 90, se incrementaron las tasas de homicidio, y bueno, no han habido otros reportes, pero sabemos cuál es el estado de nuestro país, cómo nos ha ido en los últimos años, en las últimas décadas. Aquí vale la pena destacar que los hombres víctimas de homicidio entre 15 y 25 años de edad son los que más están dentro de las estadísticas víctimas de homicidio, y América, continente, contribuye al 15% de esa N, ¿no? Entonces es preocupante, porque ser hombre de 15 a 29 años de edad en América es riesgo para ser víctima o morir por homicidio. Y aquí también nos habla de cuáles son los mecanismos, ¿no? Si vemos América, los 36 países, el 66% mueren por armas de fuego. Estamos hablando de conflictos y sí, el acceso desmedido de armas de fuego. Otras situaciones que también nos incluyen en la salud mental forense y que es de nuestro interés es evaluar, por ejemplo, la magnitud del problema de la violencia sexual. Es un reporte de 2002 de la OMS, de cómo se ve en la pirámide de este iceberg la agresión sexual seguida a la muerte, ¿no? Que aquí se engloba en feminicidio. En las cifras de abajo, la violación denunciada a policía, más abajo la revelada en encuestas y la otra no revelada por vergüenza, ¿no? Y ahí hay varios factores. Sobre todo para desestigmatizar a aquellos que padecen trastornos mentales como trastornos parafílicos, porque no todos los agresores sexuales padecen trastornos parafílicos, ¿no? Y ahorita voy a lo específico. Hay factores que ya se han estudiado de cuáles son los que aumentan el riesgo de que los hombres cometamos una violación. Y aquí, ¿qué también falta? Los factores de riesgo de que las mujeres cometan una violación, ¿no? Que no nada más los hombres las cometemos. En los factores individuales, tendencias impulsivas y antisociales, entre otros. Pero vean los relacionales, la relación con pares delincuentes y sexualmente agresivos. El ambiente tiene mucho que ver con la conducta antisocial. La tolerancia general, la agresión sexual en la comunidad y el elevado nivel de criminalidad y otras formas de violencia, ¿no? Entonces, nos interesa mucho hacer investigación en este aspecto para poder determinar cuáles son estas variables externas al individuo que conllevan a que cometan actos de una violación. Y también a contribuir en que hay diferencias entre trastornos parafílicos y agresores sexuales, ¿no? En México, pues una agresión sexual se penaliza, se condena. Hay un uso constante de violencia físico-moral y en la mayoría hay una ausencia de trastornos mentales. No es lo mismo que un trastorno parafílico, que es un patrón exclusivo de excitación, que tiene un distrés significativo, que es un trastorno mental y que requiere tratamiento, y que muchos de ellos no cometen actos delictivos. Y cuando hablamos de conducta antisocial, nos interesa mucho hacer la
especificación de cómo estudiarla, porque pensamos que es esto, ¿no? Se nace, en la infancia se manifiesta, en la adolescencia es más grave, en la adultez temprana se manifiesta con mayor intensidad y luego decae. Pero cuando empezamos a evaluar fenómenos que se establecen en la realidad, en donde hay conducta antisocial específicamente en la adolescencia sin que se manifieste en etapas posteriores, pues ya no cabe la psicopatología, ¿no? Y de repente ya no sabemos si es el ambiente, si es la psicopatología o qué. O fenómenos dentro de la adultez en donde no hay antecedentes y entonces no se puede diagnosticar trastorno antisocial. Y pues entonces, ¿qué son? ¿Son rasgos? ¿Es el ambiente? ¿O qué lleva a alguien a cometer actos antisociales? Pues la realidad es más compleja, ¿no? Tenemos que ver la relación con los pares, la relación con el ambiente, con los padres, la figura de autoridad que puede tener una paternalidad negativa, que pueden tener algunas alteraciones en la crianza, algunas modificaciones que se pueden literalmente cambiar dentro de un modelo de crianza positiva para disminuir las conductas antisociales, porque al momento de que cambiamos ambas, la conducta antisocial desde la infancia y adolescencia disminuye. Entonces, no es algo que se pueda biomarcar con un gen o con características psicopatológicas. Tenemos que evaluar todo alrededor, ¿no? Y no confundir sociopatía con el resto de trastornos mentales, porque sociopatía no es un trastorno. Son gente que comete conductas antisociales con poco acceso a oportunidades, que aprendió estas conductas, cuya influencia fue el entorno social, que hubo errores en la crianza y que poblan una gran cantidad de las cárceles, ¿no? Hasta el 85% de las cárceles están poblados por sociópatas, que no tiene nada que ver con un trastorno mental. Cuando analizamos la conducta antisocial, la mayoría la cometen sociópatas, una menor cantidad de gente que padece un trastorno mental, es decir, personas con discapacidad psicosocial, y un muy pequeño porcentaje de trastornos psicopáticos, ¿no? No es que los psicópatas gobiernen este mundo y sean los responsables de la catástrofe mundial. Y bueno, voy a terminar de aterrizar, porque ya me queda muy poco tiempo, sobre en la lógica de inimputabilidad. Aquí pensamos que en la inimputabilidad, y voy a poner la gráfica completa, sí, el postulado es de que haya una alteración en el juicio, que existe una alteración en el juicio, que tenga un componente biológico y o psíquico, ¿no? Esa alteración, que sea temporal, es decir, que sea previo al hecho delictivo o simultáneo, o mejor dicho, previo y simultáneo, y que altere el criterio valorativo de la persona, es decir, que altere la capacidad de tomar la decisión de no cometer el hecho delictivo. Este no es el problema de la inimputabilidad. El problema de la inimputabilidad es que cuando se establece el supuesto, se da por sentado una culpabilidad de la persona con discapacidad psicosocial y ya no se investiga, ¿no? Y no se le permite su acceso a la justicia. ¿Qué hemos hecho este año al respecto de salud mental forense? A inicios de año, en febrero, tuvimos el primer coloquio nacional de salud mental forense. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir, está ya en los videos de todo el primer día en la unidad de difusión del Instituto Nacional de Psiquiatría. Por ejemplo, aquí hay uno de los eventos de ese primer día, porque fueron 2 días. El segundo día se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahí es donde se logró establecer otras mesas que están dentro del canal más bien la página de Facebook del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, del campus CEU. Y en el caso específico de la unidad de difusión del instituto están todos los eventos que sucedieron el primer día de ese coloquio. Cerramos ese día con una mesa redonda del derecho a la salud mental, en donde hubo participaciones de grandes actores como la doctora Medina Mora, el doctor Aldo Suárez, el doctor Eduardo Madrigal, la doctora Zoraida, la doctora Mariana Muredú, y se debatió sobre todo el tópico del derecho a la salud mental en México en todos los ámbitos, ¿no? Y los invito a que lo puedan ver, está disponible en el canal de YouTube. Otra actividad que estamos teniendo actualmente es el Seminario del Derecho y la Salud Mental. Hemos tenido la oportunidad, gracias a la aceptación de colaborar en conjunto con ellas, de la doctora Medina Mora y la doctora Mariana Muredú, que son las coordinadoras de este seminario, participar en mesas que mes con mes llevan discusión de distintos temas. Ya se han abordado Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la sesión anterior fueron la legislación de salud mental en México. El primero ya está en el canal de YouTube de nuestro instituto, el segundo veremos la posibilidad de subirlo. La tercera sesión es hoy a las 5 de la tarde, aquí en el instituto, en el auditorio. Se va a transmitir en vivo desde la página del instituto para aquellos que no se puedan trasladar a personarse, literalmente, como se dice.
y el tópico va a ser la salud mental en la legislación en materia civil y familiar. Vamos a tratar temas como interdicción, por eso les decía que no lo iba a tratar en la charla porque lo voy a hablar al rato, como para dejarlos un poquito picados y si quieren seguir con la transmisión. Vamos a hablar de capacidad, de interdicción, de directrices anticipadas en psiquiatría y de propuestas para, sobre todo, respetar los derechos humanos de personas con discapacidad. Y este seminario tiene lugar mes con mes, entonces nuestra siguiente sesión es en agosto y bueno, ya los interesados pueden contactarme para darles el calendario. Otra aproximación que estamos teniendo es un curso que tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre, es un curso de 30 horas, toda la semana. Tiene un costo de 2.513, hay un descuento del 40% en instituciones del sector salud mediante solicitud oficial. Y vamos a abordar muchísimos temas, entre ellos avance en neurociencia y su implicación en salud mental forense, autopsia psicológica, tenemos una práctica en vivo de autopsia psicológica con un fotógrafo forense, con una experta en autopsia psicológica, con una científica forense. Montaremos aquí un lugar de los hechos para que se vean cómo se hace. Y está dirigido a amplio público, a psiquiatras, abogados, psicólogos, residentes, abogados, criminólogos, criminalistas, trabajadores sociales, etcétera, para que puedan venir todos, ¿no? También vamos a hablar de directrices anticipadas en psiquiatría, reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. Y aquellos interesados, inscríbanse ya. Estamos teniendo ya pocos lugares para el curso. Lo vamos a llevar a cabo en el auditorio, entonces yo les sugiero que ya metan como tal el curso para que puedan tener un lugar y no se pierdan de este primer curso de una semana que tendremos presencial. Les prometo que no se van a arrepentir. Vamos a tener debates. Va a participar la sesión de Reinserta, la sesión de Documenta, en distintos debates, en distintas ponencias. Y bueno, no les adelanto más para que también se asomen ahí a la página del instituto y vean el programa. Y bueno, quiero terminar con que la salud mental forense es una nueva epistemología en el devenir de una perspectiva progresiva y global que vincula ciencias forenses, jurídicas, médicas, psicológicas y sociales. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la conferencia.